Bienvenidos a nuestro segmento Una espiga para meditar. Que tengas un excelente, bendecido y satisfactorio día. En esta oportunidad quiero que platiquemos o quiero compartir siempre considerando nuestro lema de este año, que es avanzar para alcanzar. Vamos a tener objetivos definidos, pero para eso hay que avanzar. Y en ese caminar, en ese avance que tengamos en las jornadas de todos los días, vamos a encontrar situaciones complicadas, adversas, contrarias, pero que de alguna manera debemos nosotros de aprender a poder salir avante de ellas. Recordemos que la fe debe ser probada, y estas circunstancias un poco fuera de lo común, lo que van a venir a hacer es examinar o poner a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra convicción, hacia dónde nos encaminamos, es ahí, hermano, a donde debe estar nuestro corazón. Veamos en esta oportunidad la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. Dice así el Mateo, capítulo 14, verso 28, dice: respondiéndole Jesús le dijo: Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre las aguas. 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Fue hacia Jesús. El objetivo nuestro siempre debe ser Jesús. En la salvación, nuestro objetivo fue Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, hay otro motivo bien importante al cual nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos de una manera muy fuerte, muy firme. Y es que la iglesia debe de tener en su mente, en su corazón, la confianza de la visión del propósito maravilloso de Dios, que es llegar justo en el tiempo a la cita del arrebatamiento. La iglesia no va hacia Canaán. Canaán fue para el pueblo de Israel. Nosotros vamos a ese momento del arrebatamiento, de la parusía, a donde el Señor se va a manifestar a los suyos de una manera secreta. No a todos, sino a aquellos que lograron avanzar y llegaron de una manera puntual a aquel lugar de la cita, del arrebatamiento. Recordemos que dice la palabra que el Señor desciende a las nubes y todos los que están abajo, primero los muertos en Cristo que resucitan, los vivos que son transformados, juntamente los dos ascienden al encuentro con el Señor en las nubes. Acá los que dieron la estatura, los que llegaron puntual a la cita y tienen la oportunidad de poder ser llevados al encuentro con el Señor en las nubes. Ese debe de ser uno de nuestros propósitos. Jesús entonces le dice a Pedro: ven a mí, y se encaminó a Jesús. ¿Hacia dónde entonces nosotros debemos de ponernos como propósito? Es llegar a Jesús. No para salvación, sino llegar a Él para tener un momento de amores de una vez y para siempre. Porque después del arrebatamiento vienen las bodas del Cordero. Y solo lo van a disfrutar o lo van a experimentar aquellos que llegaron puntual a esa cita y se fueron en el arrebatamiento. Siempre en el capítulo 14, verso 24 dice: pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. De antemano, debemos de entender que vamos a encontrar en nuestro trayecto situaciones fuera de lo común, fuera de serie. Situaciones un poco contrarias. Por ejemplo, vamos a ver que el viento va a azotar, las olas van a golpear y el viento dice que era contrario. Todo aquello mostraba entonces un escenario totalmente diferente.
Cualquiera se sube a una barca para descansar, para poder observar el mar en calma, los vientos en calma. Pero aquella situación era bastante diferente. Cuando nosotros nos encaminemos a ese propósito de la cita puntual con el Señor, debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que la situación no es fácil, la situación es difícil. La salvación, nosotros no hicimos esfuerzos, no hicimos sacrificios, todo fue de una manera en la gracia de Dios, gratis, sin hacer absolutamente nada. Pero de ahí en adelante, la situación se va a empezar a complicar porque, hermano, hay que pagar un derecho de piso. Como dice el refrán popular acá en Guatemala, el que quiera celeste, que le cueste. El que quiera tener vestidura celestial, tiene que disponerse un poco más, hacer la mía extra, a disponerse a hacer algo más de lo que normalmente hace. Este escenario de adversidades viene a constituirse entonces como los exámenes, como las pruebas de la fe. Porque, hermano, ¿cómo nosotros podemos saber que nuestra fe es firme si no es probada? El oro para purificación dice que es sometido a altas temperaturas. La fe, que es más preciosa que el oro, igualmente debe ser probada como por fuego. Lo que hace el fuego es purificar, quitar todo aquello que es ajeno a la fe y hacer que la fe genuina empiece a ser la parte en la cual nuestro corazón se afirme y tenga la confianza de una manera plena. Todo aquello que trae bendición, hermano, va a ser difícil alcanzarlo, porque hay pruebas, hay situaciones, pero que eso no haga que nuestro corazón nos detenga para poder avanzar hacia ese llamado. Imagínate por un momento que viene el Señor y te dice, ven a mí, camina sobre las aguas, baja de la barca. Hay vientos, hay huracanes, hay oleaje, pero camina hacia mí. ¿Ya? Y Pedro se encaminó de una manera muy, muy firme, muy segura, muy confiada, aún sabiendo que las situaciones eran bastante contrarias. Dice el verso 30. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Ahora, ¿en dónde empezó a flaquear la fuerza, la convicción del apóstol Pedro? Cuando empezó a ver las cosas que le rodeaban. Hermano, si nosotros empezamos a ver las cosas que nos rodean, nos vamos a debilitar en la fe. Vamos a entrar en ese proceso de miedo, de temor, de angustia, de duda, de preocupación. Quizás algunos hasta pueden preguntarse, ¿y si no alcanzo? ¿Y si me quedo? ¿Y si no puedo? ¿Y si no avanzo? Hermanos, recordemos de que el enemigo, utilizando dardos muy sutiles, va a ministrar a la mente la debilidad, la fragilidad. Nuestra mente entonces debe de entrar en un proceso de restauración, ¿sí? Un proceso de renovación. ¿Cómo? Dice, no os adaptéis, no os conforméis, no os horméis a la corriente de este mundo, sino sed renovados en vuestra manera de pensar. Por donde nosotros vamos a empezar a actuar es en nuestra mente. Nuestra mente es el punto de partida de todo aquello que rige y gobierna nuestro ser. Si nuestra mente, hermano, no está renovada, vamos a empezar a razonar y a cuestionar las diferentes situaciones que nos encontramos. Pero si nuestra mente está en ese proceso y avanzado de la renovación, el entendimiento de todo aquello que le rodea va a ser diferente. La fe viene por el oír. Bueno, pero si la mente no está renovada, esa fe no se afirma.
esa fe no desciende al corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Entonces, nuestra mente debe estar en ese proceso de renovación. ¿Sí? No le tengamos miedo a las adversidades. Pedro inmediatamente dice que vio. Cuando nosotros perdemos la visión o nos desviamos de la visión de Cristo, observamos que todo el ambiente que nos rodea es contrario, es diferente a nuestra forma de caminar. Si perdemos el contacto de la visión, si perdemos el contacto con el autor y consumador de la fe, hermano, nos vamos a quedar a mitad de camino. Y qué triste que después de haber recorrido el trayecto en más de la mitad, alguien se quede tumbado. ¿Por qué? Porque su mente empezó a ver las cosas naturales, ¿sí? Y viendo las cosas naturales. Hermano, ¿por qué nosotros perdemos la visión en Jesús, la trayectoria de nuestra mirada hacia Jesús? ¿Por qué nosotros, hermanos, desviamos la proyección de la fe? Porque a veces las cosas externas como que hacen que el creyente se afiance o se afirme más en ellas. Veamos un pasaje. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 18. Y dice así, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre entonces tiene dos proyecciones en su visión. Uno es hacia las cosas naturales, las cosas temporales, las cosas que no tienen el precio en comparación a las cosas que no se ven. Viene el apóstol Pablo y dice, no se fijen en las cosas temporales, no se fijen en las cosas visibles. Esas cosas son parciales, se deterioran. Tarde o temprano dejarán de ser. Pero si empiezan a ver las cosas eternas, hermano, la visión va a cambiar. Se va a afirmar de una manera tan consistente que nada ni nadie va a hacer que se pierda esa visión. ¿Hacia dónde entonces nosotros, en ese trayecto hacia Jesús, vemos? ¿Qué vemos? ¿Las cosas temporales o las cosas eternas? Las cosas temporales muchas veces llaman más la atención, atraen, seducen, entretienen al creyente. ¿Por qué? Porque su mente está acostumbrada o adaptada a la corriente del mundo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el tesoro son las cosas temporales, ahí va a estar el corazón. Ahí se va a detener, ahí se va a quedar. Hermano, pero si la visión son las cosas eternas, lo que no se ve, lo eterno, lo que será siempre, el corazón debería de fincarse hacia esas cosas y su comportamiento sería totalmente diferente. No podemos entonces desviar nuestra mirada o ponerle mucha atención a las cosas pasajeras. Hagámoslo en las cosas eternas. Pensemos entonces que Pedro empezó a ver las cosas pasajeras, las cosas temporales, las cosas naturales. Y aquello, en vez de empujarlo o motivarlo a la búsqueda de las cosas eternas, lo entretuvo. Y viendo Pedro todo aquel ambiente que era adverso, dice que tuvo miedo. El miedo entonces es, hermano, como cuando al creyente se le rompe, se le desquebraja, se le deteriora la base de su firmeza, que es la fe. Por eso Jesús, cuando somete a Pedro a la zaranda, dice, yo velaré que tu fe no falle. O sea, la fe puede fallar. La fe frágil se puede rajar, se puede hundir. ¿Ya?
Pedro, cuando vio aquello, hermano, tuvo miedo y se empezó a hundir. Se le rompió la base de la fe. Se le desquebrajó. ¿Sí? Se le debilitó de tal manera que empezó a hundirse, a hundirse, a hundirse, hasta que llegó el momento en que dijo: sálvame que perezco. ¿Hasta dónde entonces pueden llegar las cosas naturales cuando influyen de una manera muy profunda cuando nosotros le ponemos atención? Tormentas van a haber, vientos contrarios van a haber, olas fuertes van a haber, pero que eso, hermano, no te detenga. Eso no te haga variar tu visión a contemplar más las cosas naturales que la visión mantenida firme en las cosas que no se ven y que son eternas y son de más valor. Viene el apóstol Pablo entonces y nos recomienda: no miren las cosas naturales, las cosas temporales. No finques tu mirada en las circunstancias por las cuales, hermano, tú estás pasando ahora. Mantén firme tu corazón, tu visión, tu mirada a las cosas que son eternas y que son para siempre. Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué el apóstol Pedro empezó a hundirse? Porque perdió su confianza. ¿Sí? Su corazón empezó a mostrar incredulidad. Quizás, hermano, diría: ya no puedo llegar. Imposible alcanzar a Jesús. Ya me empecé a hundir. Ya no puedo más. La incredulidad es perder la confianza en el Señor. Jesús le había dicho: ven en pos de mí. Bueno, quiere decir que el Señor estaba atento a todo lo que le pasaba a Pedro en este trayecto. Él pudo haberlo salvado desde el momento en que empezó a hundirse. Quizás cuando el agua le llegaba a los tobillos o a las rodillas, Jesús muy bien hubiera extendido la mano para poder salvarlo, pero no lo hizo. Esperaba ver hasta dónde la consistencia de la fe de Pedro llegaba a hundirse y poder exclamar: sálvame que perezco. El Señor siempre va a estar pendiente de nosotros. Cuando avancemos, nos observa. Cuando empecemos a hundirnos, nos observa y quizás no va a actuar, porque está mostrándonos que nuestra fe es frágil y debe de ser afirmada o consistente para poder seguir caminando y alcanzar el propósito para el cual hemos sido alcanzados. La incredulidad viene a ser entonces el reflejo del miedo. Y Pedro tuvo miedo. Cuando empezó a hundirse, hermano, era porque el miedo le había debilitado la plataforma de la fe. No tengas miedo. Existe un miedo natural, pero aquel miedo por las circunstancias que impiden a que nosotros avancemos y alcancemos el propósito eterno de Dios, a eso no debemos de afirmarnos. La confianza, la certeza de llegar va a hacer que nuestras vidas alcancen ese propósito de Dios. Lucas 9:62 dice así: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a lo que estamos viendo en esta oportunidad? Cuando tú decides caminar hacia Jesús, porque Él te está permitiendo que avances a ese encuentro, hermano, ya no se vale regresar. Si tú has tomado la decisión de buscar bajo la lucha, bajo la prueba, bajo la perseverancia, ese propósito del encuentro con Jesús a una experiencia de amores diferentes que a la que hasta hoy has tenido, hermano, ya no regreses. ¿Ya?
Pedro tuvo esa valentía. ¿Ya? Cuando él empezó a sentir que la superficie firme, aquella agua donde él caminaba, empezó a desquebrajarse y empezó a hundirse, quizás lo más fácil para él y evitar los riesgos que vendrían adelante era regresar a la barca. ¿Cuántos hermanos han puesto la mano sobre el arado y empiezan a ver atrás? Aquella tarea no va a salir buena. Y dice la palabra, estos no son dignos de entrar en el reino de Dios. Si has tomado la decisión de consagrarte, de dedicarte, de apartarte, de buscar, de perseverar en las cosas de Dios, hermano, no te detengas, avanza. Si regresas, no eres digno de seguir avanzando. Recuerda que solo los que retroceden son aquellos que no tienen la valentía para poder emprender los diferentes retos que el Señor pone por delante. Los cobardes retroceden, los amedrentados retroceden, los miedosos retroceden. Pero nosotros no hemos sido llamados para regresar, sino hemos sido llamados para poder perseverar y alcanzar, hermano, en esta jornada, hasta el final, el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Nuestro lema, avanzar para alcanzar. No se vale retroceder, no se vale regresar. ¿Ya? El pueblo de Israel tenía el deseo de regresar a Egipto. Cuando vio que aquellas situaciones del desierto, hermano, eran adversas, dispusieron muchos en su corazón regresar. Pero habían pasado por aquel mar que se había abierto y habían pasado tierra seca. Y aquellas aguas, después de que pasó el pueblo de Israel, se volvieron a cerrar, interrumpiendo el regreso del pueblo de Israel a Egipto. Dios, cuando nos llamó, hermano, cerró toda aquella oportunidad de regresar al pasado, porque no es eso lo que Él quiere para nosotros. Quiere para nosotros que disfrutemos de una manera plena las promesas que Él ha determinado para ti y para mí. Y esas promesas debemos de disfrutarlas, debemos de alcanzarlas, pero no se vale retroceder. Si ya decidiste seguir a Cristo, de buscarle en esa nueva experiencia, en ese nuevo ciclo, en esa nueva etapa, hermano, hazlo. Pedro no tuvo chance de regresar. Él dijo, más vale que digan, aquí se hundió, que de aquí regresó. El Señor no quiere eso. Quiere que perseveremos hasta el final. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar, que sea de edificación personal, este segmento de Una Espiga para Meditar para tu vida, que te bendiga, que te instruya y que te enseñe a poder mantenerte firme hasta alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal mientras nos vemos. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder contar con tu punto de vista. Somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente y bonito día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.